¿Qué tal? Me da mucho gusto que estés escuchando un programa más de nuestro podcast Transformación Personal. ¿Cuáles son las oportunidades reales para los hispanos en Estados Unidos? ¿Qué desafíos hay que enfrentar? ¿Qué se requiere hacer para prosperar en ese país? ¿Sigue siendo conveniente mudarse a vivir ahí? En caso positivo, ¿qué deberíamos saber antes de irnos? ¿Y qué hacer si ya estoy allá y no estoy viendo la vida como yo quisiera? De eso es de lo que vamos a hablar y voy a entrevistar a un hombre que tiene muchos años viviendo allá y que gracias a su programa de radio y al servicio de consejería que tiene, nos puede compartir la experiencia de muchísimos casos de personas latinoamericanas, hispanoamericanas, que están viviendo en Estados Unidos. ¿Cuáles son los problemas más comunes? ¿Qué retos se enfrentan? ¿Cómo podemos resolverlos? ¿Qué decisiones tomar? Así que no te los pierdas porque tenemos a Nets Gómez y lo voy a entrevistar para que nos ayude a responder estas preguntas y muchas, muchas más. Pero antes de eso, vamos a pasar a la información interesante del podcast de hoy. Mira, una de las acciones básicas para tener una vida financiera sana es el ahorro. Según un estudio de Consulta Mitofsky, más del 30% en el caso de los mexicanos dice que no tiene suficiente dinero como para ahorrar. Habrá otros que dicen que lo tienen y tampoco ahorran, pero más del 30% dice, no me alcanza, ¿cómo quieres que ahorre? El problema, en mi experiencia, es que muchos no tienen o no tenemos ese hábito para hacerlo. Más que un problema de dinero, es un problema de hábitos. Ahorrar sí es posible. Muchos, como les comentaba, dicen que no lo hacen porque no les alcanza el dinero. Te aseguro que si te lo propones, por supuesto que puedes hacerlo. Ahorra aunque sea una cantidad pequeña. La idea es que cada vez que recibes un ingreso, ahorres una cantidad, aunque no sea relevante aparentemente. Por ejemplo, lo ideal es que guardes para el futuro el 10% de tus ingresos. Pero si te parece difícil, inicia con al menos el 5%. Imagínate, de cada 100 pesos, de cada 100 dólares, 5 pesos o 5 dólares. Te voy a preguntar esto, ¿cuántos años llevas trabajando? ¿Qué hubiera pasado si desde el primer sueldo que recibiste hubieras ahorrado el 5% de eso? ¿Cuánto tendrías ahora? No menosprecies la cantidad que puedes ahorrar. En lugar de hacer gastos hormiga, así les llamamos, ¿no? Los de cada día o de cada semana, ahorra ese dinero. Me refiero a el refresco, café o golosinas que te compras cuando vas a la tienda de conveniencia. Gastos pequeñitos. Si ese dinero lo hubiéramos ahorrado, ¿cuánto tendríamos ahora? Te aseguro que si ganaras un 10% menos de lo que ganas hoy, te la arreglarías para vivir con eso. En otras palabras, sí puedes ahorrar. ¿Te ha pasado que de pronto recibes un incremento en tu ingreso, en tu sueldo, y creías que con ello ahora sí me va a sobrar y oh sorpresa, tampoco te alcanza? ¿Pero por qué? Porque no controlamos nuestros gastos, no por falta de ingreso. Entre más ganamos, más gastamos. Te sugiero que te imagines que tu ahorro es como pagar un impuesto, como si no fuera dinero tuyo. Bueno, no es dinero tuyo en este momento, pero lo vas a poder tener después. ¿Sí? Por otra parte, te recomiendo que ahorres en el banco, no que lo tengas escondido ahí en casa. ¿Por qué? Porque está demasiado a la mano. Y no solo para los ladrones, demasiado a la mano para nosotros. Y es una tentación porque nos lo podemos gastar. Y entonces, adiós ahorro. Ahorrar es un hábito que te va a dar seguridad para el futuro y para momentos extraordinarios, un tiempo en desempleo o una oportunidad para una casa, no sé, incluso para tu retiro. Como te dije al inicio, ahorrar es una de las acciones básicas para tener finanzas sanas y un respaldo para situaciones inesperadas o para tu vejez. Oblígate a ahorrar. Comprométete, comprométete
y hazlo. Hola, soy Rafael Ayala y este es mi podcast Transformación Personal. Juntos aprenderemos cómo llevar nuestra vida al siguiente nivel. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Pues un gusto estar con ustedes en el podcast de esta semana y hoy con un tema que para muchos de los amigos que nos escuchan y que nos ven también es muy importante. Ser hispano en Estados Unidos, bendición o maldición. Un gran beneficio o un gran desafío. Creo que mucha de la gente que nos sigue ya vive allá, pero hay otros hermanos hispanoamericanos que la están pensando. ¿Qué tan prudente, qué tan conveniente, qué tan difícil? Obviamente, cada historia tiene su opinión y sus beneficios, sus luchas, pero me gustaría que lo enriquezcamos viendo opiniones diversas. Y le he pedido hoy a un buen amigo y un hombre con mucha experiencia en relacionarse con gente que vive allá, Nets Gómez. Él es pastor de una iglesia en Los Ángeles, California, trabajando con muchos hispanos, ya con 20 años allá. Y no sé si usted sabe, pero me imagino que se imagina que cuando tienes una función, un rol como el de Nets y Lourdes, su esposa, pues te toca tratar muchas situaciones con la gente, desde problemas económicos, obviamente problemas espirituales, problemas con los hijos, con el trabajo. Así que le he pedido que me ayude a responder dudas que yo tengo y que me imagino que muchos de ustedes también. ¿Cómo estás, Nets? Muy bien, muy contento de verte, de saludarte. Eres un amigo muy querido, te extraño. Ya Gracias. tengo años que nos conocemos, pero es un gusto para mí poder estar aquí contigo en tu podcast, saludando a la audiencia que te sigue. Y pues sí, como dices, gracias a Dios aquí tenemos ya 20 años y ha sido tanto el trabajo de la iglesia como el trabajo de la radio. ¿Te acuerdas que tengo un programa de radio? Cierto. Y ya va a cumplir 14 años. Entonces, es una de las estaciones cristianas más grandes de aquí de Estados Unidos. Entonces, también me toca lidiar con gente a nivel de todo el estado. De todo A el través, a través de la radio y ahí es un programa. ¿Cuál es el contexto del programa? Y digo, los que están ahí en Los Ángeles seguramente ya lo conocen, pero para los que no están, sale por internet el programa de Radio Nets. Sí, claro que sale. Tenemos tienen la aplicación, tienen el website y está en satélite. Se llama Nueva Vida. Nueva Vida. .com o Nueva Vida, el app, Nueva Vida, sí. Ahí lo pueden escuchar. A las 11 de la mañana, tiempo local, luego se pasa a las 8 de la noche otra vez, lunes a viernes. Excelente, diario. Y ahí también hay micrófono abierto, hay llamadas, hay todo esto. Sí, tenemos llamadas de la audiencia, hacen preguntas y por eso digo que trato mucho con personas de ahí, de todos los trasfondos. Me refiero a que son personas de diferentes religiones, de diferentes países. Entonces, es un programa muy interesante. No, claro. Y bueno, me imagino que ahí el tema son preguntas de ayúdame a, cómo le hago para, ¿no? Sí, ¿Qué puedo hacer con? Y así es. por eso te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo. Y si quieres, entramos directo al tema. Vamos, con todo. Y si tú tienes algún punto que yo no he considerado, te voy a agradecer mucho comentarlo porque sé que va a ser de mucho valor para la gente que está escuchando. En términos generales, ¿cuáles son las oportunidades reales para los hispanos en Estados Unidos, Nets? ¿Cómo está la situación ahora? Y más con todo lo que está pasando desde que entró el señor Trump a la presidencia, se creó mucha controversia, pero también mucha desinformación, que es Claro. real, que no es real. ¿Cómo ves tú oportunidades reales para hispanos en Estados Unidos? Bueno, la pregunta es muy amplia y es muy compleja. Voy a tratar de resumir un poco lo que puedo comprender. Ah, mira, ahorita la economía se encuentra en un momento de los mejores. Se dice que la tasa de desempleo bajó, creo que tanto como en el año 69. Sí que está en un momento, económicamente, el país se encuentra en un muy buen momento. Ahora, la oportunidad para el hispano depende de qué tipo de hispano. Por ejemplo, el inmigrante ilegal
ha tenido mucha oportunidad. Es decir, estamos llenos aquí de personas que cruzaron de cualquier manera la frontera, unos como turistas y se les dio la visa, otros por el cerro, todo tipo de personas que entraron, ¿verdad? Sí. Y entonces, aún para el hispano ilegal, pues hay un margen, porque aquí yo te puedo decir que mucha de la gente con la que trato, el 70-80% son personas que no tienen documentos, algunos ni siquiera tienen licencia. Sin embargo, trabajan, muchos estudian, tienen carros, tienen casas, tienen muchas cosas, ¿no? Ahora, obviamente, el hispano que es una persona que tiene una preparación profesional y que consigue una visa de trabajo, una visa religiosa, una visa de cualquier tipo, pues obviamente la oportunidad es bastante. ¿Por qué? Porque el mercado hispano es grande, ¿no? Tanto en la parte del sur del país como en las costas y un poco en la parte norte. O sea, todo lo que es la periferia del país, pues está llena de hispanos, ¿no? Todo lo que es desde California, Texas, Florida, incluso la costa este, en la costa oeste también, Nevada, o sea, hacia arriba, Oregon, Washington, toda esa parte está, hay muchos hispanos, ¿no? Entonces, pues el hispano vive y la verdad viven bien, o sea, viven, bueno, bien, habría que definir el término bien, pero bueno, financieramente, en general, las personas que les gusta trabajar tienen sus casas, tienen sus carros, etcétera. Ahora, ahí hay, bueno, podemos hablar de más cosas, que es, por ejemplo, toda la transición de la cultura, digamos, latina o hispana a la transición a la cultura americana, todo el proceso de enculturización, no solamente de ellos como primera generación, pero su segunda, tercera generación. ¿Sí? Y eso complica mucho la respuesta porque familiarmente están sufriendo mucho. Hay divorcios, hay hijos en drogas, hay... Entonces, por eso te digo que me podría extender una hora para hablar de este tema, Claro. pero si me preguntaras qué oportunidades hay, yo creo que muchas. Obviamente, si eres ilegal, se están cerrando. El presidente Donald Trump ha dicho que el país tiene un espacio para los extranjeros porque el país fue fundado por extranjeros, pero si entran ilegales, él dice ya no, porque pues obviamente es demasiado, ¿verdad? Entonces yo creo que sí fue un abuso y que la ley no se implementó. Entonces, en fin, entonces hay oportunidades. Ya. Ok, y fíjate que aquí hay dos planteamientos que me gustaría ver, y lo Ujú. dijiste tú ahorita. Por lo visto, económicamente hay una posibilidad de prosperar Sí. cuando manifestado en el tema de la casa, de los autos, etcétera. Por otro lado, en lo que me ha tocado a mí estar trabajando con hispanos allá, veo un nivel de horas de trabajo muy fuerte, es decir, generalmente dos trabajos papá, dos trabajos mamá Mm, y los hijos en el barrio, y ese ha sido un riesgo fuerte. Eh, sí. Esto es para muchos o no el hecho de que papá y mamá tienen que estar trabajando de sol a sol y quien se encargue de los hijos es todo un reto. Es que hay de todo. O sea, trato con mucha gente y mira, hay muchas personas que trabajan dos trabajos porque quieren, o sea, porque tienen tanto trabajo. Digamos que el jardinero saca muy buen dinero, pero quiere más. Tú sabes cómo es el corazón del hombre, ¿verdad? Sí, sí. O sea, no paras, ¿no? No paras. Y no, yo le digo a las personas, trabajas porque quieres o porque necesitas. Y en realidad es porque quieren más. ¿Verdad? Entonces, y también depende del estado en el que te encuentres. California es un estado muy caro, por ejemplo. Hay otros Sí. lugares como Kansas City, donde las casas son más económicas, aunque el ingreso es menor. Entonces, eh, la, la diferencia también tiene mucho que ver con la parte geográfica en la que se encuentran. Pero yo sí podría decir que trabajan mucho porque quieren más y como hay la oportunidad, pues no paran. El mismo caso con la esposa, ¿no? Muchas esposas trabajan, por ejemplo, porque se endeudan. El país te ofrece un crédito fácil de la compra de carros y de casas y debido a su no medirse, no mediar esa cuestión, entonces la esposa trabaja y eso produce un descuido familiar, sí,
produce desorden, por supuesto. Ahora, muchos de ellos, lo que tenemos que saber es que aquí ya construyeron, está la mamá, está hasta la abuela. Entonces, Sí. muchas veces se apoyan en familiares para lo que sería que se De los recojan de crianza. la escuela, ¿me entiendes? Entonces, ya hay una infraestructura muy grande para el hispano. Aquí no estás hablando de los años 50, estás hablando del año 2018. Ya hay familias, son 3 generaciones. Está la abuela, los primos, los tíos, los hermanos. Es enorme. Entonces, en fin, sí sucede que los dejan en guarderías y es una crisis, pero creo que no es tan fuerte eso. Ok, porque ya hay una comunidad muy sólida, transgeneracional, o sea, como dices. Y por Sí, otro lado, entiendo que un problema muy fuerte es el mal manejo financiero, engolosinarte con los créditos y entonces es cuando necesitas eso de 2 trabajos, etcétera, pero porque ya traes un pasivo fuerte, sí, endeudado. efectivamente. Yo veo que una crisis fuerte del hispano es esa impulsividad. O sea, tú sabes que a veces más sentimos que razonamos. Entonces somos muy impulsivos y yo le digo a la gente, ustedes están pagando un precio muy caro por sus cosas, porque tienen 2 carros del año, 3, así te lo digo, hasta los que están trabajando en los campos de siembra de la fresa, del algodón, de todo. Ellos tienen 2, 3 carros, entonces sí tienen carro del año, pero eso está generando el pago del seguro, el pago del carro, etcétera. Entonces sí se engolosinan, se aborazan y este descontrol les hace no planear, les hace excederse, les hace trabajar de sol a sol. Entonces, no es que no haya oportunidades o que no sea tan caro, es que no se saben administrar. Son muy impulsivos en Oye, general. muy bien, fíjate que ese es un punto interesante y tal vez a tocar en los podcasts, un experto financiero que nos ayude a aprender a mesurarnos y administrar correctamente, ¿no? Eh, Sí. hay otro punto, Nets, ni siquiera me atrevo a decir hipótesis, más bien una creencia Uh-huh. de que si vives en un país latinoamericano, en México, en Nicaragua, Guatemala, etcétera, y no tuviste oportunidades de educación, tienes un empleo con salario mínimo, seguramente si logras estar en Estados Unidos, materialmente vas a estar mejor que en tu país de origen. Eh, Sí. Vas a tener una mejor vivienda, aunque al principio la compartas con más familiares, etcétera. Pero si eres clase media, en Uh-huh. estos mismos países latinoamericanos, tal vez tuviste hasta bachillerato o tal vez universidad o una profesión técnica, un oficio, y Uh-huh. ganas para estar bien. O sea, no eres de la élite, pero ganas bien, tal vez tu hijo va a una escuela de gobierno o a una particular de no mucho costo, Sí. etcétera. Y te vas a Estados Unidos, te vas a topar con pared, porque la clase Uh-huh. media exige un nivel de ingreso mucho más grande Sí. proporcionalmente que lo que pasaría en tu país latinoamericano. Sí. Digo, y si eres clase muy alta, vete a vivir a donde quieras, ¿no? Pero, ¿es correcta esta perspectiva para la gente de clase media o no? Es muy correcta. Yo he conocido, en mi experiencia aquí tengo muchas personas que en México tenían una empresa, eran doctores, y aquí están manejando un taxi, aquí están en una empresa de limpieza, aquí están así muchísima, pero cantidad de gente. Entonces, sí, las personas de clase media que tuvieron una preparación profesional o de bachillerato o lo que sea, vienen acá y obviamente el estándar y aparte la validación de los estudios es otra cosa, entonces no Exacto. pueden llegar al mismo nicho en cuanto a la clase social del que venían, pero yo les he dicho, yo tengo un amigo aquí que tenía una empresa grande allá. Él se vino porque ya no aguantaba México, ¿sabes? La violencia, etcétera. Él se vino y él limpia oficinas, pero él está feliz. Me dijo, yo no me regreso, pero ni de broma, porque hay obviamente más seguridad. Ahorita él ya estableció, como es un hombre con mucha capacidad, ya contrató personas, ya tiene varias empresas, trabaja duro, pero él siente que se ha ido ubicando, ya compró una casa, entonces, ha construido algo y
y va, pero no está no está en el nivel socioeconómico que él tenía allá, ¿no? Aquí está limpiando oficinas, pero porque allá él tenía 3, 4 casas, la verdad, tenía mucho, y aquí tiene su casa, pero él dice que prefiere, que él no se regresa, pero ni de broma, para México. Obviamente las noticias, todo lo que tú recibes, la violencia, el La narcotráfico, inseguridad. todos ellos dicen, yo la verdad, ni aunque me paguen me regreso. Ok, sí, entonces bajas el nivel socioeconómico, pero no necesariamente la calidad de vida, ¿correcto? O sea, pudiera Definitivamente. ser, sobre todo en temas de seguridad. ¿Y cuáles serían los desafíos más fuertes de un hispano viviendo allá? Ya. ¿Cuáles Bueno, son? pues Aparte del financiero, que me quedó claro que ese es ya. todo un Pues, tema. ya, obviamente el asunto de los documentos, ¿no? Nuestros amados hispanos aquí que se pasaron, pues sufren, ¿no? Ahora se está cerrando más la puerta, por ejemplo, aquí en California y en otros lugares van a sacar lo que se llama la True ID o la verdadera identificación. Las personas podían sacar una licencia en diferentes situaciones y ahorita ya para viajar, por ejemplo, a partir del 2021 me parece, vas a necesitar una identificación que esté validada, donde tú eres una persona que está legalmente. Entonces, la persona va a poder manejar, pero ya no viajar por avión. Entonces, la cuestión específicamente de los documentos para muchos es muy compleja. Yo creo que la segunda problemática muy fuerte son los hijos. Es decir, que lo que te explicaba yo brevemente, ¿no? Que ellos vienen como hispanos, no manejan muy bien el inglés, los hijos se vuelven americanos, hablan más inglés que español, a veces nada español, y esta ruptura, esta brecha generacional, lleva a una crisis tremenda, porque los hijos pues se meten en todas las cosas, ¿no? Y los papás tienen algo, ¿no? Ellos como tienen dinero les compran teléfonos, computadoras, carros, PlayStation. Entonces el hijo crece muy mimado, pero muy desadaptado, con depresión. Son estos millennials en fin, con muchos desafíos. Entonces, otro desafío muy fuerte, repito, uno es lo financiero, entenderlo ahí, el otro es la cuestión de la legalidad de los documentos, y otro sería la crisis familiar en el proceso de enculturación y en la dinámica de la generación que crece aquí. Y otra cosa más, ya tal vez por último, hay mucho que hablar, pero en fin, estoy tratando de condensarlo. A mi amigo me dijo cuando yo llegué aquí, él no era cristiano, pero me dijo, ¿sabes que mucha de la gente que se ha venido de nuestros países, él es peruano, me dijo, aquí se divorcian? ¿Por qué se divorcian? Porque empiezan a generar dos economías. Ella trabaja, ella empieza a tener dinero y ella empieza a hacer su vida y él empieza a trabajar y empieza a hacer dinero y empiezan como a competir. Y hay una cosa muy extraña, el feminismo aquí, hay muchas cosas. Entonces, es muy fuerte. La cultura americana viviendo afecta, ¿verdad? Y entonces hay mucho divorcio, hay mucha disfunción familiar, hay muchísimo. Porque aparte, lo que es, a veces se viene él primero, ella se queda con los hijos, y él aquí hasta conoce a alguien más, pues ella viene, no se adaptan, y luego vienen los hijos o crecen aquí. Hombre, man, es una cosa, lo he visto muchísimo. Esa situación, la crisis familiar es muy compleja. Sería tal vez el principal desafío el poder mantener la unidad familiar o una salud familiar dentro del contexto de cambio de culturas, principalmente cambio de culturas, ¿no? Sí, o sea, el que tú tengas dinero, el que tengas una sociedad que te permite, junto con todas estas dinámicas de las deudas de los hijos, sí llegan a producir mucha fractura familiar. O sea, yo conozco personas aquí que muchas van a su segundo o tercer matrimonio, hijos de unos de otros, viven. Es muy compleja, la dinámica familiar es aquí muy compleja, pero tienen dinero. Hacen unas fiestas para sus hijos en el parque haz de cuenta, compran estos jumpers y ponen pasteles y el niño está así repleto de regalos, o sea, tienen mucha compensación económica, pero la crisis familiar es terrible, ¿no? Ok, entonces como que se cae en la trampa del consumismo y afectando muy fuerte el tema cultura, más
el punto que mencionaste entre los desafíos que es, vamos a suponer, me voy yo sin hablar inglés, mi esposa también sin hablar inglés, tenemos un hijo que nace allá o nos lo llevamos pequeño y en la escuela solo le hablan inglés, lo aprende rápido eh, y para, no sé, sexto grado, séptimo, octavo, su idioma es el inglés y hasta la comunicación literalmente en idioma se complica en casa. Sí, ellos no hablan, por ejemplo, me sorprende que los papás no hablan inglés y los hijos no hablan español. Y digo, ¿ustedes cómo se comunican? Porque se me hace increíble que, imagínate qué tipo de conversaciones tienen si el chavo contesta en inglés, el papá medio lo mastica, y hay toda, y aparte está la brecha generacional, la cultura hijo, es una cosa muy compleja, muy compleja. Conociendo también, y creo que algo de reconocerle entre muchos puntos meritorios a Estados Unidos, es que suele ser una sociedad dadivosa. Sí. Tienen, vaya, como nación en sí, la gente apoya mucho programas de ONG, dar dinero a instituciones que apoyen gente. Me imagino que debe haber instituciones que ayuden a los hispanos que están allá a tratar de resolver estas situaciones. ¿A dónde puede acudir la gente? Tal vez es muy local el tema. Hay instituciones federales. ¿Qué puede hacer alguien que esté oyendo y diga, oye, yo tengo todos esos problemas? ¿Cuál sería alguna de las ideas, recomendaciones que puede hacer la gente, que puede aprovechar la No, gente? claro que sí. Sí, no, muy buena pregunta. Mira, yo creo que el gobierno brinda mucho apoyo, por ejemplo, para los hijos en crisis, las hijas embarazadas, los problemas de depresión. Entonces, existen instituciones públicas que apoyan a las familias. Por ejemplo, hay pues, hay muchos niños, o no muchos, pero yo he visto que ha subido el porcentaje de niños con autismo, y el gobierno les otorga toda clase de beneficios, incluso las niñas que salen embarazadas, el gobierno les permite seguir estudiando y les paga la guardería. Hay, por ejemplo, en la parte una parte importante es que la iglesia juega un papel importante porque es una comunidad de apoyo. Y las iglesias en general son como una salvaguarda tremenda porque el pastor entra en la dinámica familiar para apoyar con los hijos en grupos de jóvenes. Entonces, la instancia de la iglesia, aparte de diferentes cosas que ofrece el país a nivel general, por ejemplo, consejería para lo que se llaman Pregnancy Resource Center, ¿no? Que es un centro de recursos para muchachas embarazadas, les dan opciones, se les dan cursos, olvídate, entonces el país, como tú lo dices, es muy generoso y sí hay instancias y las personas pueden buscarla. Por ejemplo, en todo lo que son Child Resources Centers, el CRC que se llama, hay muchos, la gente lo puede buscar en internet. Hay muchas instancias dependiendo de en qué pues aspecto familiar necesites el apoyo. Entonces, definitivamente sí cuentan. Y repito, pienso que una parte muy fuerte a nivel social es la iglesia. Realmente la iglesia sí entra. Olvídate, entra como caída del cielo, ¿no? Porque la familia está como está y ahí hay gente que da consejería en las iglesias, gente que apoya jóvenes en crisis, gente. Entonces, esta instancia es muy pertinente, ¿no? Ya. Sí, fíjate que en lo que me ha tocado a mí convivir por cuestiones de trabajo con hispanos y gracias a Dios ha sido muy frecuente y con muchos, he confirmado eso. La gente que participa, es miembro de una iglesia, tiene una vida comunitaria distinta. Sí. No está solo, tiene muchos apoyos y puedo entender que, bueno, pastores y servidores o líderes que colaboran con la iglesia, pues también están informados como institución de apoyos sociales, apoyos de salud. Una pregunta, ¿todo este tipo de apoyos es tanto para ciudadanos como no ciudadanos, personas con documentos como personas con no documentos, o va a variar dependiendo la dependencia? En general, yo te diría que ellos ofrecen, no te preguntan, por ejemplo, es más, tú puedes ir a cursos que da la policía, por ejemplo, para asuntos de violencia doméstica.
cómo tratarlo, etcétera. Ellos no te preguntan, deme su Seguro no social. sé, lo que sea. Muchas de las, yo me atrevería a decir que muchas de las instituciones públicas no te preguntan absolutamente nada. A mí me ha dicho la policía, nosotros no somos el ICE, nosotros vemos la seguridad. Es más, yo he tenido policías en mi iglesia, nos han dicho, por favor, cuando tengan un caso de violencia doméstica, llámenos. Nosotros no estamos revisando documentos, no estamos ayudando en situaciones de crisis. Entonces, yo diría que gran parte de los apoyos sí se dan abiertamente. Obviamente, si la persona pide estampillas, lo que es el welfare, solamente le van a pedir un seguro social. La gente comete el error de falsificarlo y se brinca las trancas y después le sale y complica más cuando quiere enderezar su proceso legal. Pero en general, el apoyo es para toda la gente. Es más, yo tengo una familia, ella tiene un problema de diabetes, y ella obtiene incluso medicamentos, obtiene asesoría médica para que pueda regularse su azúcar y todo, y ella no tiene documentos. Es decir, que hay muchos recursos abiertos para todo el mundo. ¿Ya? Excelente. ¿Y qué tanta oportunidad, no sé si la palabra correcta es oportunidad, qué tanta posibilidad sigue habiendo para personas con o sin documentos como extranjeros en ese país desde tu opinión? ¿Sigue siendo un país que con necesidad de personas, por ejemplo, en Europa está siendo muy fuerte el que están abriendo las puertas a otros países porque traen una tasa poblacional bajísima y traen carencia de gente, pero no te quieras ir a India o a países asiáticos donde dicen, por favor, ya no vengan. ¿Cómo ves Estados Unidos en ese aspecto? Obviamente hay de todo tipo de regiones, ¿no? Es difícil generalizar, pero yo creo que sí existe, por ejemplo, todo lo que son los campos de cultivo, todo lo que es la mano de obra, todo lo que es este trabajo manual. Obviamente el americano no va a tomar un trabajo bajo el sol de que le paguen 8 o 9 dólares la hora. Ellos lo van a dejar para pues, todos nosotros, ¿no? Entonces, y la necesidad está. Yo, por ejemplo, veo en la calle los que le llaman homeless o la gente indigente, son puros blancos. Los hispanos están todos trabajando en la Sí. construcción, se ponen afuera del Home Depot y ponen, estoy disponible y la gente los contrata. Entonces, en general, la posibilidad todavía es, o sea, la oportunidad o la posibilidad es buena. Obviamente, repito, se está cerrando porque yo creo que ya el país, es decir, hay una, ¿cómo explico? Una corriente que dice ya paren porque es demasiado. Por ejemplo, aquí en California, ¿no? El 51% de la población es hispana. Somos una minoría, mayoría, que empieza a tener mucha injerencia. Es como si retomáramos el territorio perdido un poco, ¿no? Entonces ellos como que Definitivo. esperan, ¿no? Sí, entonces como que hay todo este asunto, pero en este momento, si tú me preguntaras, porque la gente todavía sigue pasando ahorita, con todo y el famoso muro y todo, la gente sigue pasando. O sea, no se ha construido el muro, pero hay el rumor y todo eso. La gente sigue pasando y la gente llega y, por ejemplo, una señora que limpia casas dice, ok, te vas conmigo para limpiar casas, y ya de repente la muchacha que acaba de llegar está limpiando 3 casas y ya le da a la semana un sueldo, ella se independiza y empieza, ¿no? Todo el asunto. Entonces, sí, o sea, yo creo que todavía existe oportunidad para la gente que quiere trabajar. Obviamente, entre mejor preparados están, entre más bilingües sean, entre más familiarmente haya más estabilidad, obviamente va a ser mejor, ¿no? En todos los sentidos. Ok, justo fíjate, eso es la pregunta que te quería hacer. ¿Qué se le recomienda a gente que está allá para que pueda mejorar y salir del círculo vicioso, le llamo yo, del hispano en Estados Unidos, que se va con un anhelo verdadero de prosperar, con una actitud muy trabajadora, pero que puede caer en la rutina de un trabajo, 2 trabajos, un six, una telenovela y un sillón, Sí. y estacionarse ahí? Pero dice, bueno, pues es que aquí no me va a dar para más. Sí, Entiendo que una es aprender el idioma, o sea, sí. mejorar el inglés. ¿Qué otras cosas puede hacer? El Ay, soporte familiar. claro. ¿Qué le recomendaría si fuera una, me cuesta trabajo decirlo, pero una receta, sé que no va a ser para todos,
Pero ¿qué sugerirías? Bueno, aquí estás hablando hay muchas cosas, pero quiero así como condensar. La preparación, la educación son esenciales. Mira, uh, la persona, cuando venimos de un trasfondo sin educación, sin formación, una familia disfuncional, aquí venimos a reproducir lo mismo. A mí me sorprende, lo digo con mucha pena, cuando voy a visitar como pastor personas a la cárcel, eh, el 80% está llena de hispanos, las cárceles están así de hispanos. ¿No? Estamos llenando las cárceles. Hay afroamericanos, sí, hay asiáticos, sí, hay blancos menos, pero el hispano está ahí. Entonces yo digo que la persona que está aquí en Estados Unidos debe de decir, bueno, yo voy a prepararme, yo voy a romper estos ciclos generacionales de la ignorancia, del alcoholismo, de los complejos. Voy a saber quién soy, porque a mí me sorprende que el hispano entra en el ciclo económico a la parte baja, pero ahí se queda. Tú ves que, por ejemplo, hindúes llegan y ellos van subiendo, al rato, o si no, armenios y cosas así. Ellos llegan y al rato ya tienen su negocio, y al rato ya contratan, y etcétera, etcétera. Entonces, la mentalidad del hispano tiene que crecer, tiene que saber que es ingenioso, que es trabajador, que puede hacerlo. Es decir, toda esta mentalidad que tenemos del ahí se va, como tú lo decías, ¿no? Del conformismo, tenemos que romper eso. Tenemos que entender, yo les he dicho siempre a los hispanos, tú vienes aquí no a sacarle, tú vienes a dar. Este país está en crisis en muchos aspectos, sobre todo sociales, hay muchas cosas espirituales. Entonces, seamos alguien que aporta al país. Entonces, yo le llamaría a la gente, prepárese en todos los aspectos, para que no caiga en los ciclos, no caiga en la trampa de la economía, en la crisis de la familia, en las deudas, que pueda tener una mentalidad de superación, de crecimiento, de avance, de conocer la ley, en fin, o sea, yo creo que entre más educación tienen, más pueden terminar las historias y podemos cambiar incluso la imagen que se tiene, ¿no? Del hispano aprovechado, que es el que chocó borracho, que es el que está en la cárcel, que es el que se robó algo de una tienda, en fin, ¿no? ¿Y hay oportunidades de educación estando allá? Primaria, secundaria es gratis. Ya lo que hay, aquí tienen mucho esto, lo que se llaman los Occupational Center, que es un centro donde la gente le enseñan plomería, electricidad, trabajo social, muchas cosas gratis. Ahora ya lo que son niveles ya como de colegio, universidad, y esto es otra cosa. Eso es carísimo. Hay lo que son las universidades como públicas, digamos, que el gobierno apoya y son menos caras, pero sin documentos es imposible. El acceso a la educación superior para el ilegal es una locura, es carísimo, es mucho más caro que en nuestros países, no tiene ni comparación. Pero sin lo que embargo, es media baja es gratuita. ok, y sin embargo eso, por ejemplo, de primaria, secundaria y lo que serían oficios, que el oficio te suele generar liquidez, o sea, Claro, el oficio es una muy buena fuente de ingresos, ¿no? completamente. Ok, entonces sí podría, A mí me sorprende tanta gente que aquí ha sacado licencias de no tienes idea de qué tanta cosa. Ellos tienen licencia de electricidad y son personas ilegales, pero que aprovecharon las instancias de los centros ocupacionales y pues aprendieron y olvídate, están ganando dinero, realmente. qué bueno. Ajá. Y aparte ahora con la posibilidad también de educación en línea, ¿no? En muchas cosas que puedes tener educación en línea y tal vez estás en una universidad colombiana desde tu casa en Estados Unidos. Por ejemplo, sí, Bien, totalmente. es un tema inacabable, pero tenemos que acabarlo. No el tema, pero sí el tiempo. Eh, ¿Alguna sugerencia aparte de la que nos has dado? ¿Alguna preocupación? Me queda claro que una alternativa excelente es educarse y aprovechar los servicios que ofrece el gobierno en primaria, secundaria y esto que yo le llamé oficios, pero que son los centros ocupacionales. Eh, También el formar parte de una iglesia y hacer comunidad con esa iglesia, apoyarte con la iglesia. Sí. ¿Algún otro punto que tú digas fundamental, Nets, con el que te gustaría cerrar? Ah, son muchos, pero voy a tratar de
completar. Yo creo que si tú me preguntaras, bueno, o sea, tal vez hablamos de dos, los que viven aquí y los que quieren venir, ¿verdad? Ujú. Yo creo que el que quiere venir, trate de venirse legalmente, porque es muy bueno llegar con un sustento, no estés cuidándote de la migra, y que tu familia tenga. Entonces, yo digo, busquen, porque sí existen vías. Mucha gente, o sea, está pasando legalmente. Claro, toma su tiempo y todo, pero la gente lo está haciendo. Entonces, y las personas que viven aquí, yo creo que, mira, el sustento espiritual, si las personas no tienen un cimiento espiritual, entonces como que sucumben, ¿no? La marea de, como te digo, las oportunidades, la crisis familiar los destruyen, ¿no? Y terminan mal. Entonces, el sustento espiritual de quiénes son en Dios y de todo esto es fundamental, porque si no, la Biblia, hay un pasaje de la Biblia que dice, ¿de qué le sirve a un hombre que ganar el mundo y pierde su alma? Yo también lo pongo, ¿de qué le sirve a un hombre que ganar el mundo y pierde su familia? ¿Verdad? Entonces yo siento que esta situación de el sustento para los que están aquí, que mantengan la sobriedad, porque si no caen presa de todas estas cosas de las que hemos hablado. Y una última cosa que yo le quisiera recomendar a la gente que está aquí es que, mira, el país está en una crisis. Ahorita hay una izquierda extremista y una derecha conservadora, y a veces el hispano cae en la izquierda, como que cae presa de toda esta mentalidad y llega a ser parte de un sistema liberal que ha llevado al país a una decadencia. Los Estados Unidos, aunque yo mencioné que estaba en un momento económico fuerte, pero la decadencia social, moral, es terrible. Entonces, que el hispano que está aquí no se vuelva uno más, que sea alguien que pueda ser sobrio para conservar la familia, la santidad de la vida, el matrimonio, todas estas cosas que son tan importantes. Entonces, yo les animaría a los hispanos que no pierdan los valores de la cultura que hemos traído y que seamos una bendición para este país, porque este país necesita hispanos que están con la cabeza sobre los hombros, que pueden ser una bendición, la verdad. Porque a veces la gente viene como a ordeñar al país, ¿no? Yo le mando dinero a mi país, no me interesa Estados Unidos, y ya los gringos son gringos, hasta me los transo. Sí, no, hermanos, o amigos, ¿verdad? Vamos a aportar, vamos a contribuir, vamos a hacer algo bueno por este país, porque necesita personas así. Entonces, la mentalidad del que está aquí tiene que tener un poquito menos egocentrismo y más sobriedad, porque aquí van a vivir sus hijos. Y no creo que se vayan para su país. Aquí se van a quedar. Aquí se van a quedar sus bisnietos. Entonces, haga algo bueno, contribuya para que la decadencia se detenga un poco, porque si no, tú sabes que la decadencia de un pueblo es decadencia moral. Roma cayó así, los grandes imperios cayeron por la decadencia moral de sus habitantes. Entonces, si ellos vienen a ser parte del problema y no de la solución, están cargando la balanza hacia el lugar equivocado. En fin. Sí, no, es tremendo y correcto. Ahora, me entiendo que en Vida Nueva, en los programas de radio, pues se aborda toda esta perspectiva. Me gustaría nada más volver a repetir, volver a mencionar, perdón, los datos. Lo encuentran Se llama nuevavida.com, o sea, Nueva pueden Vida. Uh-huh. nuevavida.com, Nuevavida.com. Uh-huh. y está la aplicación para el Android o para el iPhone, y lo pueden ver en internet. El programa pasa, repito, a las 11 de la mañana, se repite a las 8 de la noche, pasa los sábados a las 2 de la tarde y domingos a las 12. Es un programa que se llama Buenas Nuevas para la Familia. Nos gusta ayudar a las familias, tú sabes que es una necesidad tremenda. Y pues el programa es conocido, y si alguien ya nos conoce, saludos. Si alguien no lo conoce, escúchenlo. Le puede servir mucho para que siga creciendo. Pues te agradezco doblemente, una, por permitirme el tiempo. Ha sido un gustazo volver a verte, porque nos estamos viendo por este medio. Gracias por permitirme entrevistarte, Nets. Y por otro lado, pues ahora sí que gracias en nombre de tantos paisanos míos que están allá y que has podido ayudar tú y todo tu equipo de trabajo, tanto en la radio como en la iglesia. Y pues qué bueno, felicidades, qué bueno que están sembrando sus vidas allá, porque me encantó lo que dijiste al final. Hay que tener visión de largo plazo. En ese país
van a estar los hijos, nietos, bisnietos de las personas que ya lo están viviendo allá, y hay que sembrar con visión de largo plazo, ¿no? Muy bien. Pues gracias a ti, Rafa. Eres un amigo muy querido. Te veo como un hombre muy visionario, con mucha capacidad que Dios te ha dado. Y de verdad, es un privilegio aquí estar contigo, y cuídate mucho y sigue haciendo lo que estás haciendo, porque yo sé que estás ayudando a mucha gente también. Gracias, Nets. Hasta pronto y felicidades. Bendiciones. Llegamos al desafío de la semana. Esta semana el reto será invertir más tiempo con nuestros hijos, pero dedicándoles atención. Ya escuchamos lo que Nets Gómez nos ha platicado de ese reto que se tiene en Estados Unidos, pero creo que todos tenemos el reto de pasar tiempo con nuestros seres queridos. Ponte de acuerdo con tu esposa o esposo y planeen un tiempo en familia. Si eres soltero o aún no tienes hijos, el reto será pasar un tiempo agradable y especial con algún familiar, tus padres, hermanos, etc. ¿Aceptas el reto? Y finalmente va el proverbio de este podcast. Y es el siguiente. De más valía es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama que la plata y el oro. Mira, si hay algo que podemos construir y es muy valioso, es nuestra reputación. El dinero va y viene, pero cuando la reputación se cae, se nos cierran las puertas. Cuidemos nuestro buen nombre, generemos una buena referencia de nuestra persona con nuestros actos. Te repito el proverbio. De más valía es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama que la plata y el oro. Me da mucho gusto que hayas estado con nosotros. Sigue al pastor Nets Gómez en la radio, en su información, en su huella digital, ¿sí? Facebook, Twitter, etc. Y yo te invito a que escuches los otros podcasts que tengo aquí. Suscríbete a ellos para que te enteres cada vez que entra uno y el tema que tiene. Ya sabes que mi página es rafaelayala.com, en Facebook, @RafaelAyalaAutor, en Twitter e Instagram, @RafaelAyalaG. Recuerda que cada martes tenemos martes live. Información como esta, más breve, en vivo, simultánea por Instagram y Facebook. También tengo el canal oficial de YouTube, donde puedes ver este video, pero muchos otros, ¿sí? Participaciones en televisión y cápsulas que grabamos especialmente para ti. Bien, y escríbeme solicitando los temas que quieres que trate en el podcast de transformación personal. Soy Rafael Ayala, te deseo que te vaya muy bien y recuerda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hasta pronto.